Bienvenidos, soy el doctor Jesús Javier Osorio García y en este video abordaremos el tema de artritis séptica y osteomielitis. Estas pertenecen al grupo de infecciones del sistema musculoesquelético. Dentro de los antecedentes debemos recalcar que antes de la era de los antibióticos, la mortalidad por estas patologías era cercana al 50%. Y si bien la mortalidad ha disminuido significativamente, el problema sigue estando presente, incluso tal vez sea más común que antes. El problema de la artritis séptica y de la osteomielitis es que son difíciles de reconocer en las fases precoces de la enfermedad, por lo cual plantean problemas tanto para el diagnóstico como para el manejo médico y quirúrgico. Los rubros principales de las infecciones del sistema musculoesquelético son la artritis séptica, la osteomielitis y la piomiositis. Respecto de la artritis séptica, la podemos definir como la patología resultante de la invasión del espacio articular por microorganismos a través de vía hematógena o vía directa y que va a condicionar inflamación local y sistémica. El agente etiológico más comúnmente encontrado es el Staphylococcus aureus y requiere en forma temprana de diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico. Epidemiológicamente, se reconoce que son más frecuentes en la infancia que en la edad adulta. El rango de edad de mayor incidencia es de los 2 a los 6 años. Por sexo, es más frecuente en los varones que en las mujeres en una proporción de 2 a 1. Y afecta con mayor frecuencia las articulaciones de los miembros pélvicos. En 1921, el Dr. Hobo publica la hipótesis de que cuando un organismo por la vía hematógena se aloja al final de una asa arteriolar proximal a una placa epifisaria, se podría desarrollar una infección debido a la carencia de células fagocíticas en esta área. ¿Cuáles son los factores predisponentes para la artritis séptica? Procedimientos quirúrgicos de las articulaciones, cirugía o instrumentación de las vías urinaria o intestinal, hemopatías como la anemia falciforme, incluso hasta la varicela. La otitis parece ser el factor predisponente más común asociado a la artritis séptica. Desde el punto de vista etiológico, los microorganismos más frecuentes que se encuentran en estas patologías por grupo de edad los ven ustedes en la diapositiva. Y como podrán resaltar, el estafilococo aparece en todas las etapas. Por lo tanto, esta aseveración es categórica. El agente etiológico más común de las infecciones del sistema musculoesquelético en niños es el Staphylococcus aureus. Los traumatismos pueden ser uno de los factores etiológicos que permitan a las bacterias colonizar huesos o articulaciones. En los lactantes, el modelo cartilaginoso de las articulaciones es particularmente vulnerable a la destrucción. En la diapositiva pueden ustedes observar una radiografía de un paciente que presentó una artritis séptica de la cadera izquierda años antes de que se tomara esta proyección radiográfica
y como consecuencia hubo una destrucción completa de la cabeza femoral izquierda. Es ahí donde radica la importancia de el reconocimiento y el tratamiento oportuno de estas patologías, porque pueden producir alteraciones del crecimiento o destrucción articular o también fracturas patológicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las complicaciones de estas patologías? El simple retraso del diagnóstico o un tratamiento inadecuado condicionarán un incremento de las complicaciones. El agente infeccioso puede llegar por tres caminos hacia la articulación: vía hematógena, que es muy frecuente en la infancia; por inoculación directa, que puede ser accidental o terapéutica; o por contigüidad, la cual es mucho menos frecuente. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso mediante el cual se genera una artritis séptica o una osteomielitis? Bueno, sabemos que da inicio a nivel de las metáfisis y a través de una limitada diseminación al canal medular por la respuesta inflamatoria que se genera, esta infección no se dirige hacia la diáfisis, sino que se dirige hacia la cortical adyacente, la cual puede romper y atravesar con facilidad. En la diapositiva podemos observar entonces un proceso infeccioso incipiente originado a nivel de la metáfisis proximal de la tibia y que se dirige hacia la cortical adyacente, en donde la penetra. Es así entonces que se forma un absceso subperióstico y va generando un espacio cada vez más amplio entre el periósteo y la cortical. Con esto se va privando de perfusión sanguínea a, a ese periósteo y por lo tanto, como sabemos que el periósteo es el que proporciona la vascularidad hacia la cortical, al alejarse el periósteo de la cortical, se genera un hueso que cada vez va siendo menos perfundido. Debido a la posición de las inserciones ligamentarias y capsulares de los infantes, no es raro encontrar coexistiendo una osteomielitis con una artritis séptica. Vemos en el en la diapositiva la representación de una articulación de cadera, en donde el proceso infeccioso dio inicio a nivel de la metáfisis, rompe la cortical y la infección llega a la cavidad articular. ¿Cuáles son las manifestaciones iniciales en el caso de una artritis séptica? Dolor persistente, aumento de volumen e inmovilidad articular activa. En la diapositiva pueden ustedes observar un paciente recién nacido que se encuentra con elevación del miembro pélvico derecho. Noten, por favor, la coloración de la piel, esta coloración marmórea con zonas eritematosas, el aumento de volumen importante a nivel del muslo del lado derecho y este paciente se encuentra hospitalizado por presentar una sepsis, la cual eh, tiene su origen en un proceso infeccioso a nivel femoral proximal. ¿Cuáles son las articulaciones más frecuentes en niños y niñas? La rodilla, con un 41%, es la articulación más frecuentemente involucrada. La cadera, con un 23%, tobillo, 14%, codo, 12% y muñeca y hombro, solo 4%.
¿Cómo podemos llegar al diagnóstico de una artritis séptica? Lo primero es sospechar la infección. Debemos preguntarnos si la patología que presenta el paciente puede ser una artritis séptica. Posteriormente, debemos de pasar a localizar el área en donde se encuentra el proceso y finalmente tenemos que aislar al microorganismo. ¿Qué hallazgos clínicos? Bueno, vamos a encontrar inflamación sobre un hueso o una articulación. Vamos a encontrar limitación del arco de movilidad activa y hago hincapié en el hecho de que estamos habituados a considerar que un proceso infeccioso debe de ir asociado a una hipertermia. Sin embargo, en el caso de las artritis sépticas, la hipertermia no siempre está presente. Por lo tanto, no debemos de descartar la posibilidad de una artritis séptica en un paciente que está normotérmico. Pero los factores de riesgo de artritis séptica en cadera en niños, principalmente está la fiebre mayor de 38,5, incapacidad para apoyar la extremidad, velocidad de sedimentación mayor a 40 milímetros por hora y, y unos leucocitos mayores a 12,000. El aumento de volumen, el dolor, la limitación funcional son elementos fundamentales para la sospecha diagnóstica. Con estos elementos estamos obligados a solicitar estudios de laboratorio, como es una biometría hemática, la velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, conocidos como reactantes de fase aguda, los cuales nos habrán de corroborar que existe un proceso infeccioso agudo. Las radiografías se pueden solicitar, de preferencia comparativas, y podemos observar un aumento de la densidad de los tejidos blandos, pero no son definitivas, particularmente en las etapas agudas. El ultrasonido puede ser más útil en las artritis sépticas cuando nos reporta un aumento de líquido intraarticular, conocido como derrame articular. La gammagrafía también puede ser orientadora, sin embargo, tiene la característica que no es selectiva y puede también reportarnos alteraciones en caso de traumatismos o tumores. Otro de los elementos que debemos de realizar para poder llegar al diagnóstico es la artrocentesis. Debemos de puncionar la articulación para la obtención de líquido sinovial. Este líquido sinovial nos dará la pauta para poder saber si hay o no un proceso infeccioso activo. En el caso del líquido sinovial, características macroscópicas normales, será transparente, su viscosidad será elevada y habrá una buena coagulación. Caso contrario, un líquido sinovial en donde exista un proceso de artritis séptica, veremos que está opaco, con un color amarillo, blanco, grisáceo, una disminución significativa de la viscosidad y también de la coagulación. En la diapositiva, ustedes pueden observar cómo el líquido sinovial obtenido de una articulación con artritis séptica se ve purulento. Y las características microscópicas de ese líquido sinovial nos corroborarán que existe una leucocitosis, una neutrofilia y una, un cultivo positivo, lo cual nos dará el diagnóstico definitivo. Obtenemos el exudado purulento para hacer una tinción de Gram y o un cultivo.
El tratamiento consistirá en antibiótico terapia, drenaje del exudado purulento, inmovilización de la articulación afectada, reposo del paciente y posteriormente rehabilitación. El esquema antibiótico dependerá del agente etiológico que nosotros sospechemos que pueda ser el causante. Ya una vez obtenido el resultado del cultivo o del frotis, que puede ser orientador, entonces seleccionaremos el antibiótico que sea el más adecuado para la sensibilidad del microorganismo que haya sido reportado. Este antibiótico, este esquema de antibióticos deberá de ser dado de manera intravenosa por lo menos una semana y posteriormente en el caso de artritis séptica 2 semanas más o en el caso de osteomielitis 4 semanas más inclusive. Adicionalmente, para los casos de artritis séptica es necesario pasar al paciente al quirófano de manera urgente para realizar una artrotomía. ¿Por qué la necesidad de esta cirugía urgente? Porque para la destrucción de una articulación infectada no son indispensables bacterias vivas. La respuesta inflamatoria que causan las paredes celulares de bacterias muertas es suficiente para que el modelo cartilaginoso de las articulaciones de los pacientes pediátricos sean destruidas. Es por esto la razón de que ese paciente tiene que pasar a la brevedad posible a una artrotomía evacuadora. Debemos de tener presente que una artritis séptica puede ser confundida con una artritis por cristales, entiéndase gota, pseudogota, una artritis reumatoidea, una artritis traumática, una bursitis. Por lo tanto, debemos de realizar una revisión clínica cuidadosa de los pacientes y checar sus reportes de laboratorio y gabinete para poder tener la certeza de que este paciente tiene una alta probabilidad de un proceso infeccioso intraarticular, por lo cual deberá de ser pasado a quirófano para una artrotomía evacuadora. Continuando entonces en la revisión de estos procesos infecciosos, abordaremos ahora específicamente el tema de osteomielitis, entendida como la inflamación del hueso causada por una infección bacteriana o fúngica y con menor frecuencia por parásitos o micobacterias. ¿Cuáles son los tipos de osteomielitis? Desde el punto de vista del tiempo de evolución, se dividen en agudas, subagudas y crónicas. Según su patogenia, las osteomielitis pueden ser hematógena, por vecindad, por inoculación o iatrogénica. Si un paciente tiene un picayelo adentro de la rodilla, pues tiene una alta probabilidad de presentar un proceso infeccioso. En el caso de las osteomielitis hematógenas, los grupos más afectados son los menores de 2 años y la población entre 8 y 12 años. Las localizaciones más frecuentes de las osteomielitis hematógenas son la metáfisis distal del fémur, la metáfisis proximal de la tibia, entiéndase la rodilla, metáfisis proximal del fémur y metáfisis distales de radio y húmero. La osteomielitis hematógena aguda en niños, la localización más común es en la metáfisis de los huesos largos y a nivel de los miembros pélvicos.
Silverman reporta que el agente etiológico en el 80% de los casos de las osteomielitis hematógenas es el Staphylococcus aureus. Lawson reporta que el agente etiológico de la osteomielitis hematógena aguda en niños, en el 70 al 90% de los casos, es el Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el cuadro clínico que habitualmente se encuentra en las osteomielitis hematógenas agudas? Fiebre, incapacidad funcional, dolor, inflamación y espasmo muscular. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio que estarán alterados? La velocidad de sedimentación globular estará aumentada. Los leucocitos van a estar elevados con una neutrofilia. La proteína C reactiva también estará elevada y podremos encontrar en un 50% un hemocultivo positivo. En el caso de las osteomielitis crónicas, va a haber persistencia de lesiones supurativas, fístulas circundadas por relieves carnosos fácilmente sangrantes, secuestros rodeados de tejido de granulación y activa neoformación corticoperióstica. El hueso metafisario carente de vascularidad se transforma en hueso muerto, infectado, conocido como secuestro. En la diapositiva pueden ustedes observar, señalado por esa flecha blanca, cómo existe una zona radiolúcida en donde se observa al interior un fragmento de hueso muerto retenido, que es el secuestro. El periósteo continúa formando hueso nuevo y si es lo suficientemente grande va a rodear al secuestro y este hueso nuevo es conocido como involucro. El tratamiento para las osteomielitis se recomienda una cefalosporina de primera generación asociada a una clindamicina o vancomicina, inmovilización y ajustar los antibióticos de acuerdo al reporte del cultivo. En el caso de una osteomielitis con presencia de secuestro, deberá de programarse una cirugía para hacer una secuestrectomía y poder retirar ese hueso muerto. ¿Qué complicaciones se pueden esperar en el caso de una osteomielitis? Septicemia, destrucción de la fisis, destrucción osteoarticular, fracturas patológicas e incluso malignización de los trayectos fistulosos. En la diapositiva vemos una fotografía de un paciente masculino de la tercera edad que llevaba ya 40 años de un proceso de osteomielitis del fémur izquierdo. Pueden ustedes observar la deformidad significativa, se alcanza a ver una fístula, de la cual aquí vemos un acercamiento, y esta es la imagen radiográfica de ese paciente con su fémur izquierdo completamente destruido por este proceso de osteomielitis de muy larga evolución. El tratamiento para este paciente fue un tratamiento radical. El paciente ya había recibido una gran cantidad de tratamientos sin poder presentar ninguna mejoría. Por lo tanto, le fue recomendado un tratamiento radical, el cual él y su familia aceptaron debido a este tiempo que había estado padeciendo esta dolorosa enfermedad. Es así como concluimos esta revisión de algunos de los aspectos de las infecciones musculoesqueléticas. Gracias.